Me gustaría que te... ¿Podrá Gaspar salvar a Pedrito? ¿Descubrirá las intenciones de José Luis y Victoria? Mañana en Valle Salvaje. El sol despuntaba entre las montañas cuando Valle Salvaje se preparaba para un día que marcaría un antes y un después en la vida de todos sus habitantes. Parecía que la cotidianidad se teñía de presagios. Algunos llevaban días con el corazón encogido por la incertidumbre. Otros, intentando aferrarse a la última esperanza de un amor que se escurría de las manos. Aquella mañana, nada hacía presagiar la tensión que se desataría al caer la noche. Sin embargo, el destino de cada uno de los personajes se entrelazaba sin piedad, y las decisiones que tomaran, o dejaran de tomar, acabarían marcándolos para siempre. A lo lejos, se escuchaban los cascos de caballos de labriegos que llegaban a la finca con sus herramientas, saludando con respeto a los criados que se ocupaban de abrirles paso. En la casa principal, las criadas iban y venían arreglando las flores que adornarían los salones, preparando aperitivos y cuidando cada detalle de la inminente fiesta ofrecida por la familia del Duque de la Cañada. Mientras tanto, en la cocina, el bullicio era tal que apenas se entendían las indicaciones de la cocinera principal, empeñada en que todo estuviera a la altura de los exigentes paladares de los invitados. Adriana, con el carácter voluntarioso que la distinguía, revisaba que no faltara nada para la reunión de esa noche. Luego de un rato, se dirigió con paso firme hacia los jardines traseros, donde se encontró con Rafael. Ella portaba una sonrisa llena de esperanza. Había logrado algo que, hasta hacía un día, parecía imposible. Gracias a su terquedad y a la influencia que aún conservaba, había convencido a Julio de permitir que Rafael continuara en Valle Salvaje. Aquello era una victoria personal, y también un respiro para el corazón del joven. Sin embargo, en su semblante se notaba una mezcla de alivio y confusión. ¿Por qué Julio, de repente, había cambiado de opinión? Cuando Adriana se lo comentó a Rafael, este frunció el ceño con escepticismo. Aún así, trató de mostrarse agradecido. Tenía muchas dudas sobre la sinceridad de su hermano. Sospechaba que, tal como Julio era, podría haber intereses ocultos tras aquel cambio de postura. Le inquietaba que detrás de esa fachada conciliadora se escondiera una nueva manipulación. Aún así, Rafael prefirió no empañar el logro de Adriana con sus recelos. Ella le tomó la mano y se la apretó con un afecto sincero, recordándole que, pasara lo que pasara, estaría a su lado. Mientras tanto, Julio se encontraba en su despacho, sosteniendo una carta que había recibido esa misma mañana. Parecía intrigado y molesto a partes iguales. Su semblante adusto reflejaba la tensión que sentía cada vez que la palabra familia emergía en sus asuntos. Su repentino cambio de parecer sobre el futuro de Rafael no respondía a un gesto de buena voluntad, más bien obedecía a ciertos acuerdos con personas influyentes que buscaban apaciguar las disputas internas en la familia. Para Julio, esa era una estrategia que, si bien le molestaba, le convenía temporalmente. No tenía intención alguna de complacer a Adriana ni a Rafael más allá de lo estrictamente necesario. Ese día, ni siquiera las flores recién cortadas en el jarrón de su escritorio lograban mitigar su furia contenida. Entretanto, en un rincón apacible del jardín trasero, Leonardo y Bárbara compartían lo que parecía ser uno de los momentos más dulces de toda su relación. Ella reía, con la mirada encendida de ilusión, mientras él le susurraba promesas y planes para un futuro que ambos deseaban construir lejos de imposiciones. El tiempo pareció detenerse en aquel banco rodeado de rosas blancas, como si el perfume de la flor más pura sostuviera la esperanza de un amor verdadero.
Sin embargo, el destino, una vez más, jugaba sus cartas con crueldad. La llegada de María, la prometida de Leonardo, irrumpió sin previo aviso. Nadie la esperaba tan pronto en Valle Salvaje. Con paso firme y orgulloso, atravesó los jardines con la cabeza alta y el porte de una noble segura de su posición. De pronto, se topó con Leonardo y Bárbara en plena confidencia. La escena fue demoledora para la joven. Apenas captó las palabras de cariño que Leonardo le brindaba a Bárbara. Aunque no logró escuchar con claridad cada frase, el simple hecho de verlos juntos bastó para estremecerla. Antes de que Leonardo alcanzara a reaccionar, María se adelantó con una sonrisa cínica, exigiendo explicaciones, preguntando con voz cortante quién era esa muchacha. Bárbara sintió que el mundo se le venía encima. Apenas oyó a María proclamarse como la prometida del joven noble, su rostro se contrajo por el dolor y la humillación. Sin pensar, huyó despavorida, temiendo que sus latidos furiosos delataran el cataclismo interior que la consumía. Leonardo corrió tras ella, pero no logró alcanzarla. María, por su parte, lo sujetó del brazo, exigiendo respuestas. Él, con el rostro congestionado por la rabia, le recriminó que hubiese llegado sin avisar, justo cuando creía haber encontrado un resquicio de libertad para amar a Bárbara. Sin embargo, su prometida no estaba dispuesta a compadecerse. Su único objetivo era saber quién era la mujer que se atrevía a interponerse en sus planes. Bárbara, en un arranque de desesperación, se refugió en la pequeña sala donde Irene solía bordar en las tardes. Allí, se derrumbó en lágrimas. Entre sollozos, relató a su amiga lo sucedido. Su voz se quebraba al explicar el nivel de engaño al que se sentía sometida. Todo había sido perfecto hasta que la realidad se estrelló contra su ilusión. Sus lágrimas mancharon la seda del bordado que Irene intentaba terminar, y esa imagen bastó para que la fiel confidente de Bárbara entendiera la magnitud del sufrimiento de su amiga. Intentó consolarla, recordándole lo valiosa que era, pero Bárbara solo podía pensar en la traición que sentía brotar de todas partes. Llegada la noche, las luces se encendieron en la casa principal, y la música comenzó a sonar. Nadie podía ignorar que José Luis, hombre de influencia y promotor de alianzas ambiciosas, había decidido hacer un gran anuncio. Mientras los invitados bebían vino y charlaban, Mercedes, la hermana de Pilara, se sentía inquieta. Tenía un mal presentimiento que pesaba en el ambiente, ese tipo de sensación que eriza la piel y anuncia una catástrofe inminente. Finalmente, el estruendo de la orquesta se acalló y José Luis se adelantó en la gran sala, reclamando la atención de los presentes. En una voz firme, clara y llena de soberbia, anunció que había tomado una decisión que cambiaría su vida. Le pidió a Victoria, la tía de Adriana, que se convirtiera en su esposa. Victoria, que había permanecido a su lado con una sonrisa discreta, levantó la mirada con aires de triunfo y aceptó sin un ápice de duda. Un murmullo generalizado recorrió el salón. Algunos sonrieron por cortesía, otros quedaron estupefactos, y no faltó quien chistó con disgusto. Mercedes sintió una punzada en el pecho. Aquella declaración la derrumbaba. Desde un rincón del amplio salón, contempló la escena con un nudo en la garganta. Su corazón no podía con la idea de perder para siempre la posibilidad de recuperar a José Luis, ese hombre que alguna vez había llenado sus días de ilusión, a pesar de todas las intrigas familiares. La sola imagen de Victoria, triunfante, la hacía temblar de rabia y desolación. Pero quien más se mostró en desacuerdo fue Alejo, uno de los hijos del duque. En un impulso incontrolable, se acercó a su padre y lo enfrentó sin titubeos. ¿Por qué haces esto?, vociferó Alejo ante el asombro de los asistentes. Estás manchando el apellido de la familia.
¿No ves el daño que causas? José Luis lo observó con severidad, intentando imponerse, pero su hijo no se amilanó. La confrontación subió de tono en cuestión de segundos. Victoria, en cambio, se mantenía erguida, con el orgullo intacto y la vista desafiante. Poco le importaba la opinión de los hijos del duque, su anhelo era asegurar la posición que tanto había buscado. Y, aunque algunos se escandalizaran, ella estaba dispuesta a todo por consolidar esa unión. Mientras la tensión crecía en el salón, Mercedes, profundamente afectada, salió al jardín buscando aire. Le ardían los ojos de lágrimas contenidas. Allí, bajo la penumbra de la noche, se encontró con Bernardo, el hombre al que culpaba de la aparición de María y, con ello, de la ruptura entre Leonardo y Bárbara. Ni en su peor pesadilla habría imaginado que Bernardo fuera capaz de semejante traición, pues en otros tiempos, él había demostrado un corazón noble y compasivo. Sin embargo, aquella noche, cuando se atrevió a increparle su complicidad en el engaño que había separado a la pareja, Bernardo no mostró ni un atisbo de arrepentimiento. Con un tono frío, admitió que sus acciones obedecían únicamente a su propio provecho. No me interesa el sufrimiento de esa muchacha, dijo sin miramientos. Mi prioridad es asegurar mi posición y mis futuras ganancias. Mercedes, con el alma encogida, comprendió que el hombre con quien había compartido tantos recuerdos ya no existía. Había vendido sus escrúpulos por un puñado de promesas y favores, ya no quedaba nada del que un día la enamoró. Ella, presa de la culpa, se sintió responsable de haber contribuido a destruir la relación de Leonardo y Bárbara, de haber permitido que la ambición y la venganza se infiltraran en la vida de la gente que quería. Lejos del brillo de la fiesta, en la casa pequeña de la propiedad, la serenidad parecía reinar. Gaspar terminaba su labor diaria antes de retirarse a dormir. Isabel, apoyada en el marco de la ventana, contemplaba la silueta de la luna reflejada en el estanque cercano. Se sentía inquieta, con la extraña convicción de que algo siniestro estaba por suceder. Pedrito, el pequeño al que cuidaban con tanto ahínco, dormía plácidamente en la habitación contigua. El reloj dio las 11, y todos los sonidos de la noche se intensificaron. El crujir de la madera, el viento silbando entre los árboles, el canto lejano de las aves nocturnas. Fue entonces cuando lo vieron. Una figura encapuchada apareció entre las sombras, acercándose con cautela. Gaspar, alerta, se incorporó enseguida, pensando que quizá podría ser un simple vagabundo o un ladrón buscando provisiones. Pero la mirada gélida del intruso y la forma en que empuñaba un arma blanca dejaron claro que se trataba de alguien mucho más peligroso. El encapuchado no articuló palabra. Su respiración agitada se escuchaba nítida en el silencio. Gaspar, armado tan solo con su determinación, se interpuso en su camino, desesperado por proteger a Isabel y, sobre todo, al pequeño Pedrito. Un forcejeo intenso se desató en el angosto pasillo. La capucha se deslizó lo suficiente como para revelar un rostro contraído por la furia o el miedo. Era difícil distinguirlo. Gaspar luchó con la valentía de quien sabe que la vida de un niño inocente depende de sus actos. Sin embargo, el agresor demostró una fuerza inesperada. Un golpe certero derribó a Gaspar, que cayó al suelo sin poder evitarlo. Isabel, presa de pánico, se lanzó para ayudarlo, intentando empujar al enmascarado con un candil encendido que tenía a mano. El intruso la apartó de un empujón y ella se golpeó la espalda contra una mesa, soltando un quejido ahogado. Cayó de rodillas, aturdida y con la respiración entrecortada. Aún así, se resistía a ceder.
Gritó con todas sus fuerzas, esperando que alguien la escuchara en medio de la noche y acudiera en su auxilio. Pero el encapuchado, veloz como un depredador, reanudó su avance hacia la habitación de Pedrito. Mientras tanto, Gaspar, con la cabeza zumbándole, se incorporaba como podía. Sentía un hilo de sangre caliente descenderle por la sien, pero el instinto de protección era más fuerte que el dolor. Se lanzó de nuevo contra el agresor, sujetándolo por la capa para evitar que llegara hasta el niño. La adrenalina hizo que se sobrepusiera al aturdimiento. Durante unos segundos, consiguió sostener al intruso, que gruñía con una rabia inhumana. Sin embargo, un movimiento brusco lo obligó a soltarlo, y el encapuchado aprovechó para asestarle un golpe tan potente que Gaspar quedó tendido en el suelo, sin fuerzas para levantarse. Isabel, con lágrimas de terror brotando de sus ojos, se arrastró hacia Gaspar, tocando con dedos temblorosos su rostro para ver si seguía consciente. Él apenas alcanzó a abrir los párpados y balbucear algo ininteligible. Con el corazón en un puño, Isabel gritó por ayuda de nuevo, con la voz rota de desesperación. El encapuchado se internó al fin en la habitación de Pedrito, cerrando la puerta tras de sí. Un escalofrío recorrió a la mujer al imaginar lo que podía suceder tras aquellas paredes. Justo en ese momento, un golpe violento resonó en la puerta principal de la casa pequeña, y Adriana irrumpió con un candil, seguida de Rafael. Al escuchar los gritos, habían acudido de inmediato para ver qué ocurría. Al ver a Gaspar en el suelo, herido, y a Isabel con el rostro desencajado, Rafael sintió un torrente de ira e incertidumbre recorrerle el cuerpo. Sin titubear, corrió hacia la habitación de Pedrito y, con un empujón, logró abrir la puerta. Allí, la escena era sobrecogedora. El encapuchado se alzaba junto a la cuna, sosteniendo en la mano su arma siniestra. Pedrito, de apenas pocos años, dormía profundamente, ajeno al peligro que se cernía sobre su inocente vida. Rafael, con un grito desgarrado, se abalanzó sobre el intruso, luchando con fiereza. La figura oscura retrocedió, intentando zafarse, pero la rabia protectora de Rafael pudo más. En un forcejeo brutal, el encapuchado soltó el arma y salió corriendo, escabulléndose por la ventana que daba al corral trasero. Su capa negra rozó la cama del niño, y en la penumbra se esfumó con la misma rapidez con la que había llegado. Adriana, que había permanecido al borde de la puerta, se aferró a Pedrito, revisándolo con lágrimas en los ojos para asegurarse de que no estuviera herido. El niño, sorprendentemente, seguía dormido, aunque con el corazón acelerado, como si presintiera el horror a su alrededor. Con el rostro desencajado por el miedo, Adriana lo cargó y lo sostuvo entre sus brazos, meciéndolo suavemente para calmarlo. Rafael se apresuró a salir en persecución del encapuchado, pero la oscuridad y el bosque cercano hicieron casi imposible localizarlo. Solo logró ver un destello de la luna reflejada en la hoja del arma que el agresor todavía blandía. Maldijo su mala suerte y regresó a la casa pequeña, donde Gaspar e Isabel requerían atención inmediata. Mientras tanto, en la gran celebración, nadie parecía percatarse de los acontecimientos que estaban ocurriendo a unos cuantos metros. La música, el estruendo de las conversaciones y el baile mantenían a la alta sociedad absorta en su propio mundo de apariencias. Solo un hombre, apartado en un rincón, pareció darse cuenta de que algo no andaba bien. Se trataba de un invitado que, en una visita anterior, había llegado a simpatizar con Gaspar. Al notar la ausencia prolongada de Adriana y de Rafael, se inquietó, y decidió salir a investigar.
Pero al llegar cerca de la casa pequeña, distinguió los gritos y la conmoción, y comprendió que la tragedia ya había estallado. El rumor no tardó en extenderse. Un encapuchado había irrumpido en la casa pequeña y casi acaba con la vida de Gaspar, Isabel y Pedrito. Cuando la noticia llegó a oídos de la gente en el salón, la música se detuvo abruptamente. Mercedes, que recién regresaba con los ojos enrojecidos, se topó de frente con la revelación y se estremeció. José Luis y Victoria, la flamante pareja comprometida, se miraron entre sí con expresiones ambiguas. Alejo, por su parte, alzó la voz en medio del salón, exigiendo respuestas. ¿Quién se atrevería a amenazar la vida de un niño en medio de Valle Salvaje? En otro sector de la fiesta, Leonardo y María se habían sumido en una discusión silenciosa. Él estaba harto de las intrigas de su prometida, que había llegado sin previo aviso, truncando su incipiente felicidad con Bárbara. María, por el contrario, defendía que solo había reclamado lo que le pertenecía por derecho. El alboroto de los presentes al saber del ataque a Pedrito los sacó de su disputa. Si existía un criminal suelto en la finca, ya nada era seguro. Con un gesto de soberbia, María insistió en que ella no tenía por qué temer, pues era alguien importante y los guardaespaldas familiares no tardarían en custodiarla. Pero Leonardo, más afectado, deseó correr a buscar a Bárbara para asegurarse de que estuviese a salvo, aunque no supiera dónde se había refugiado. En medio de la confusión, Bernardo se escabulló, ya que todo el alboroto le vino como anillo al dedo para evitar las miradas acusadoras y preguntas incómodas. Sabía que su participación en el drama de la noche quedaría enterrada bajo la ola de rumores sobre el ataque al niño. Se fue sin despedirse de nadie, con esa frialdad que lo caracterizaba ahora. Mercedes lo observó partir, sintiéndose cada vez más sola, cargando con la culpa de un amor que ya no existía, y con la certeza de que había contribuido a dañar a gente que no lo merecía. Cuando Gaspar volvió en sí, rodeado de Adriana e Isabel, la primera pregunta que salió de sus labios fue: ¿está Pedrito bien? Su voz era un susurro, quebrado por el dolor. Isabel, temblando aún, le respondió con un asentimiento, lágrimas empañando su mirada. El pequeño estaba ileso, pero asustado. Gaspar se incorporó con ayuda de Rafael, quien revisó su herida en la cabeza. Le preocupaba la sangre que manchaba la camisa del hombre. Aún así, Gaspar insistió en levantarse, dispuesto a dar caza al responsable, a proteger a su gente. Adriana le suplicó que se quedara tranquilo, que lo primero era su salud. Pero Gaspar, con el furor de la justicia en la mirada, no quería ceder tan fácilmente. Mientras tanto, las preguntas retumbaban en la mente de todos los que conocían la situación. ¿Podría Gaspar, en caso de recuperarse pronto, salvar definitivamente a Pedrito de amenazas futuras? ¿O era aquello apenas un primer aviso de algo peor? El rumor apuntaba a que José Luis y Victoria, con sus planes turbios, podrían estar detrás de todo, aunque nadie tenía pruebas contundentes. Había quienes creían que el asalto podía ser obra de Julio, que deseaba forzar a Rafael a abandonar Valle Salvaje para siempre. Otros murmuraban que María, movida por la venganza, había contratado a alguien para enviar un mensaje siniestro a la familia. El abanico de sospechosos se extendía de forma tenebrosa. Lo que sí era evidente era que la sombra del peligro se cernía sobre Valle Salvaje. Y, al mismo tiempo, quedaban preguntas pendientes en torno a secretos que algunos personajes parecían estar dispuestos a llevarse a la tumba. Quizás, si se desvelaban esos misterios, el culpable del ataque quedaría expuesto. Sin embargo, revelar esos secretos implicaría sacudir los cimientos de la finca,
ya de por sí tambaleantes con tanto enredo de pasiones, venganzas y alianzas clandestinas. Al día siguiente, cuando la luz del alba se posó sobre el valle, las consecuencias de la noche anterior aún se sentían en cada rincón de la hacienda. La fiesta había acabado en un silencio escalofriante, y los más madrugadores todavía digerían la noticia del ataque. Julio, en una actitud extrañamente callada, se encerró en su despacho sin permitir la entrada de nadie. Tal vez reflexionaba sobre si ese acontecimiento arruinaría sus planes secretos o le permitiría, por el contrario, manipular la situación a su favor. Rafael se debatía entre el alivio de haber impedido la desgracia y la rabia de no haber logrado capturar al agresor. Adriana le suplicaba que se mantuviera al margen, pues temía que su valentía imprudente lo pusiera en el punto de mira de los conspiradores. Él, por su parte, solo pensaba en proteger a Pedrito y en asegurarse de que la pequeña casa fuera un sitio seguro. Bárbara, por su lado, amaneció con los ojos hinchados de tanto llorar. Apenas había pegado ojo después de enterarse del ataque. Sus propios problemas sentimentales con Leonardo se mezclaban con la angustia de ver que un niño inocente corría peligro en medio de un ambiente tan sórdido. Irene la acompañaba, ofreciéndole el consuelo de un abrazo sincero. No obstante, la herida de la traición seguía abierta en el pecho de Bárbara, que sentía como cada recuerdo de Leonardo se volvía amargo. En su mente, se repetía la escena de la llegada de María, la prometida, y se preguntaba si el amor que creía real había sido solo un espejismo. Mercedes, mientras tanto, se enfrentaba a su soledad. El anuncio de boda de José Luis y Victoria la había dejado desconcertada, y ahora tenía que cargar con la mirada desairada de quienes sabían de su pasado con él. Además, la culpa por la aparición de María la corroía, porque, de alguna forma, había sido un peón más en el juego de intereses que Bernardo maniobraba a su antojo. A pesar de su dolor, la compasión por Pedrito sacudía las barreras de su corazón y la impulsaba a buscar la manera de ayudar. Si algo le quedaba de bondad, tenía que aplicarla en ese niño indefenso. Así, el suspense colgaba en el aire. La identidad del encapuchado, las verdaderas intenciones detrás de los compromisos matrimoniales, el surgimiento de viejos resentimientos y la pregunta que todos se hacían: ¿podrá Gaspar proteger a Pedrito de otro atentado? El pueblo entero mantenía la respiración, esperando las respuestas que llegarían en la siguiente jornada. Nadie se atrevía a alzar la voz para cuestionar abiertamente a los poderosos, y la intriga se extendía como la niebla en las noches frías del valle. Con el transcurso de las horas, Adriana y Rafael se dirigieron al despacho de Julio, dispuestos a exigir explicaciones. Aún sin pruebas, sospechaban que él sabía más de lo que admitía sobre ese ataque a la casa pequeña. Pero Julio, con la altanería habitual, negó cualquier vínculo con la desgracia, fingiendo horror y sorpresa. Su actuación fue tan convincente que incluso sembró más dudas. Nadie podía asegurar si mentía con descaro o realmente estaba exento de culpa. Además, el hombre se mostró más interesado en hablar de los asuntos familiares que lo apremiaban, recordando a Adriana que su compromiso de mantener la armonía en la familia era la única razón por la que Rafael seguía allí. Mientras tanto, los preparativos para la anunciada boda de José Luis y Victoria comenzaban a tomar forma, aunque en un ambiente enrarecido por el suceso trágico de la noche anterior. La propia Victoria, a pesar de su alegría por el compromiso, no pudo evitar mostrar cierta inquietud. Si alguien había irrumpido en la propiedad con tanta facilidad, sus planes de matrimonio también podrían verse amenazados por futuros escándalos o, peor aún, por algún atentado que salpicara su reputación. Ella no estaba dispuesta a dejar que nada arruinara el ascenso que tanto había perseguido. En ese clima de temor,
cada personaje de Valle Salvaje guardaba sus secretos con más recelo que nunca. Gaspar, aún convaleciente, se debatía entre el silencio y la urgencia de revelar sus sospechas. Si bien no tenía certezas, intuía que todo formaba parte de una red de conspiraciones y codicias. Tal vez, si hablaba demasiado, pondría en peligro a quienes más amaba. La pregunta que retumbaba en su cabeza era si sería capaz de llevarse su conocimiento a la tumba o si actuaría a tiempo para evitar una desgracia mayor. Así terminaba una jornada marcada por promesas de boda, apariciones inesperadas, traiciones al descubierto y un ataque que pudo haber acabado con la vida de un niño inocente. Entre intrigas palaciegas, resentimientos familiares y pasiones desenfrenadas, quedaba la expectativa de lo que ocurriría al día siguiente, en un lugar que ya no parecía tan apacible como su nombre indicaba. Valle Salvaje se convertía, día a día, en el escenario de una contienda feroz entre el amor y el odio, la lealtad y la ambición, la verdad y los secretos destinados a acompañar a muchos hasta sus últimas consecuencias. Porque, al fin y al cabo, cada persona en esa tierra recóndita cargaba con culpas, anhelos y revelaciones que podía elegir sacar a la luz o, por el contrario, llevarse a la tumba para siempre. Solo el futuro diría quién estaba dispuesto a arriesgarlo todo por la verdad y quién preferiría esconderla tras un velo de apariencias. Y así, con el inminente amanecer, comenzaba una cuenta regresiva. El próximo capítulo de sus vidas prometía ser aún más intenso, llenando de dudas y esperanza el corazón de todos los que, de una manera u otra, se habían visto atrapados en la apasionante y peligrosa corriente de Valle Salvaje.